Y si le dijera que una vacuna en la que usted confía podría estar debilitando su cuerpo poco a poco, y al mismo tiempo existe otra vacuna que podría ser la diferencia entre mantenerse independiente o terminar en el hospital en los próximos años. Sé que suena incómodo, especialmente si siempre ha creído que todas las vacunas son buenas y que mientras más se tenga, mejor. Pero después de los 60 años, su cuerpo ya no funciona bajo las mismas reglas. Su sistema inmunológico cambia, se vuelve más selectivo, más sensible y en algunos casos más vulnerable. Eso significa que una decisión que parecía rutinaria hace 20 años, hoy puede tener un impacto completamente distinto. De hecho, especialistas en geriatría han observado algo importante. La diferencia entre elegir la vacuna correcta y la incorrecta no es pequeña. Puede afectar su nivel de energía, su riesgo de hospitalización e incluso su capacidad de mantenerse independiente con el paso del tiempo. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas mayores no está tomando estas decisiones de forma consciente. Simplemente aceptan lo que se les ofrece, en la farmacia, en una clínica o durante una consulta rápida, sin revisar su estado actual de salud, sin considerar cambios recientes, sin evaluar si realmente es lo mejor para su cuerpo hoy. Y ahí es donde comienzan los errores. Este video no es para generar miedo, es para darle claridad, porque no todas las vacunas son iguales y no todas son adecuadas en cualquier momento. Hoy vamos a ver algo muy claro y práctico. 3 vacunas con las que debe tener precaución después de los 60 y 3 vacunas que realmente pueden proteger su salud, su energía y su futuro. Le recomiendo quedarse hasta el final, porque entender esta diferencia puede ser una de las decisiones más importantes que tome en los próximos años. Ahora sí, vamos a comenzar. Número 3. Vacunas vivas, no siempre seguras después de los 60. La primera categoría que necesita entender es una que muchas personas no reconocen. Las vacunas vivas son vacunas que contienen una versión debilitada del virus. En personas jóvenes, el sistema inmunológico responde rápido, reconoce el virus, lo controla y genera protección sin mayores problemas. Pero después de los 60 años, la respuesta puede ser diferente. El sistema inmunológico ya no tiene la misma velocidad ni la misma precisión, y en algunas personas, especialmente si hay enfermedades crónicas o uso de ciertos medicamentos, esa respuesta puede ser más lenta o menos eficiente. Aquí es donde aparece el riesgo, porque ese virus debilitado, que debería ser controlado rápidamente, puede permanecer más tiempo del esperado en el cuerpo. Y en lugar de simplemente entrenar al sistema inmunológico, puede provocar síntomas: fatiga que dura varios días, fiebre leve, dolor muscular, sensación de debilidad. Algunas personas lo describen como si nunca terminaran de recuperarse completamente. Y lo más importante, muchas veces no relacionan esos síntomas con la vacuna. Piensan que es parte de la edad o que es algo pasajero. Pero en realidad puede ser una respuesta del cuerpo que no fue evaluada correctamente. Este riesgo es mayor en ciertas situaciones. Si recientemente ha estado hospitalizado, si ha comenzado tratamientos como esteroides, si ha perdido peso sin explicación, o si vive con condiciones como diabetes o enfermedad cardíaca.
En estos casos, el cuerpo ya está trabajando más de lo normal para mantenerse en equilibrio. Y añadir una vacuna viva sin una evaluación previa puede alterar ese equilibrio. El problema es que muchas personas asumen que todas las vacunas son igualmente seguras en cualquier momento y aceptan una inyección sin que nadie revise su historial completo, sin preguntas, sin contexto, y ahí es donde comienzan los errores. Esto no significa que deba evitar todas las vacunas. Significa que debe entender qué tipo está recibiendo y si es adecuado para su situación actual. Por eso, una pregunta simple puede marcar una gran diferencia. ¿Esta es una vacuna viva y es segura para mí en este momento? Esa pequeña pausa puede evitar días o incluso semanas de malestar, porque su cuerpo hoy no es el mismo que hace 20 o 30 años y necesita decisiones más cuidadosas. Y hay algo más. Una de las vacunas más conocidas entre los adultos mayores pertenece justamente a esta categoría y durante años fue considerada suficiente, pero hoy ya no lo es. Vamos a verla. Número 2. Vacuna antigua contra el herpes zóster, Zostavax. La siguiente situación es más común de lo que parece y puede darle una falsa sensación de seguridad. Muchas personas dicen, ya me puse la vacuna contra el herpes zóster hace años. Estoy protegido. Suena lógico, pero en muchos casos ya no es cierto. Durante años, la vacuna más utilizada contra el herpes zóster fue Zostavax. Millones de adultos mayores la recibieron y en su momento fue una opción válida. Pero hoy sabemos algo importante. Su protección no dura tanto como se pensaba. Con el paso del tiempo, su efectividad disminuye y en personas mayores de 70 años, esa protección puede reducirse de forma significativa. Esto significa que si usted se vacunó hace 5, 8 o incluso 10 años, es posible que su nivel de protección hoy sea muy bajo o prácticamente inexistente. Y aquí es donde aparece el verdadero problema. El herpes zóster no es solo una erupción en la piel. En adultos mayores puede provocar una complicación muy dolorosa. La neuralgia postherpética, un dolor en los nervios que puede durar meses o incluso años. Algunos pacientes lo describen como una sensación de quemazón constante, otros como una descarga eléctrica, que aparece incluso con el roce de la ropa y afecta el sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida. Lo más preocupante es esto. Muchos de ellos pensaban que estaban protegidos, que ya habían hecho lo correcto, pero en realidad su protección había desaparecido con el tiempo. Y hay otro punto importante. Zostavax es una vacuna viva, y como vimos antes, esto puede no ser ideal para ciertos adultos mayores, especialmente si el sistema inmunológico está debilitado. Por eso, hoy ya no es la opción preferida. Pero muchas personas nunca fueron informadas de este cambio. Siguen confiando en una protección que ya no existe, y eso puede tener consecuencias. Por eso, si usted tiene más de 60 años y recuerda haberse vacunado contra el herpes zóster hace años, vale la pena hacerse una pregunta simple. ¿Esa protección sigue siendo válida hoy porque su cuerpo ha cambiado, su sistema inmunológico ha cambiado y su nivel de protección también puede haber cambiado? Y aquí es donde esta información se vuelve clave.
No se trata de lo que hizo en el pasado, se trata de lo que su cuerpo necesita ahora. Y hay otro error que veo con frecuencia. Personas que reciben múltiples vacunas sin una revisión clara de su historial. Y eso puede generar un problema distinto, más silencioso, pero igualmente importante. Vamos a verlo. Número 1. Vacunas repetidas sin revisión médica, cuando más no significa mejor. Hay un error que cada vez veo más frecuente, y no viene de una mala intención, viene de querer hacer lo correcto, recibir todas las vacunas disponibles cada vez que se ofrecen en la farmacia, en la clínica, en el hospital, pero con el tiempo esas decisiones empiezan a acumularse y muchas veces nadie está viendo el cuadro completo. He visto pacientes que traen una tarjeta con varias vacunas, refuerzos y fechas. Cuando les pregunto, ¿quién está revisando todo esto por usted? La respuesta suele ser silencio, porque en realidad nadie lo está coordinando. Y ahí es donde aparece el problema. Después de los 60, el sistema inmunológico no solo se debilita, también se vuelve más sensible, reacciona de forma distinta, y cuando recibe múltiples estímulos en poco tiempo, puede tardar más en recuperarse. Esto no siempre se manifiesta de forma evidente, no hay una reacción grave inmediata, pero sí aparecen señales sutiles, cansancio que no desaparece, dolor muscular o articular persistente, dificultad para concentrarse, una sensación general de que el cuerpo no está en equilibrio. Muchas personas atribuyen esto a la edad, pero en algunos casos es el sistema inmunológico intentando recuperarse. Demasiadas señales, demasiados estímulos, sin el tiempo suficiente para procesarlos. Esto es especialmente importante si usted ya vive con condiciones como hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, porque su cuerpo ya está trabajando constantemente para mantenerse estable, y añadir múltiples intervenciones sin coordinación puede sobrecargar ese equilibrio. Otro escenario común es este: seguir recomendaciones generales sin adaptarlas a su situación personal. Por ejemplo, aceptar cada refuerzo disponible, simplemente porque se ofrece, sin preguntarse si realmente lo necesita en ese momento. La realidad es clara. Después de los 60, la salud ya no puede ser automática. Tiene que ser intencional. Esto no significa evitar las vacunas, significa utilizarlas correctamente, con el momento adecuado y con una visión completa de su estado de salud. Por eso, antes de recibir una nueva vacuna, vale la pena hacer una pausa y hacerse 3 preguntas simples. ¿Realmente la necesito ahora? ¿Cuándo fue la última vez que me vacuné? ¿Alguien ha revisado todo mi historial reciente? Porque su sistema inmunológico no es una máquina que puede actualizarse sin límite. Es un sistema delicado y necesita equilibrio. Ahora bien, cuando las decisiones se toman correctamente, los beneficios pueden ser extraordinarios y hay vacunas que, usadas en el momento adecuado, pueden proteger algo mucho más valioso que su salud. Su independencia, vamos a ver cuáles son. Número 3. Vacuna contra el herpes zóster, Shingrix, la protección que realmente necesita. Hay una vacuna que desearía que cada persona mayor de 60 años conociera a tiempo, porque cuando el herpes zóster aparece, puede cambiar su vida de un día para otro.
He visto pacientes que pensaban que era solo una irritación en la piel, un sarpullido leve, pero en cuestión de días no podían dormir, no podían concentrarse y vivían con un dolor constante que ningún medicamento lograba aliviar por completo. Eso es el herpes zóster en adultos mayores. No es solo una erupción, es un ataque directo a los nervios. Y ahí es donde esta vacuna marca la diferencia. Shingrix, a diferencia de la versión anterior, no es una vacuna viva. Esto es importante porque no introduce un virus debilitado en el cuerpo, sino que entrena al sistema inmunológico de una forma más segura, especialmente en personas con condiciones crónicas. Pero lo más relevante es su eficacia. Los estudios han mostrado que Shingrix puede superar el 90% de efectividad en la prevención del herpes zóster, incluso en personas mayores de 70 años. Y más allá del número, lo importante es lo que evita. Evita el dolor prolongado, evita la neuralgia postherpética, evita semanas o meses de incomodidad que pueden afectar su sueño, su energía y su calidad de vida, porque una vez que ese dolor aparece, puede ser muy difícil de controlar. El proceso es sencillo, se administra en 2 dosis, generalmente con un intervalo de 2 a 6 meses, y los efectos secundarios suelen ser leves: dolor en el brazo, cansancio por 1 o 2 días, fiebre baja, molestias temporales que no se comparan con el impacto de la enfermedad. Pero aquí hay un punto clave. Muchas personas creen que ya están protegidas porque recibieron la vacuna antigua hace años y no saben que necesitan actualizar esa protección. Por eso, si usted tiene más de 60 años y no está seguro de qué vacuna recibió o cuándo fue la última vez, vale la pena hablarlo con su médico, porque esto no se trata de reaccionar cuando aparece el problema. Se trata de adelantarse y proteger algo muy importante: su bienestar diario, su capacidad de descansar y su tranquilidad. Y mientras esta vacuna protege sus nervios, hay otra que protege algo igual de esencial: sus pulmones, porque hay una enfermedad que empieza de forma silenciosa, pero puede cambiarlo todo en pocos días. Vamos a verla. Número 2. Vacuna contra la neumonía. Protección real para sus pulmones. Hay una enfermedad que muchas veces comienza de forma tan leve que se ignora. Un poco de tos, algo de cansancio, y en pocos días puede convertirse en una situación grave: la neumonía. Después de los 60 años, los pulmones ya no se recuperan con la misma facilidad, y lo que antes podía resolverse en casa, ahora puede requerir hospitalización. Pero el mayor problema no es solo la infección, es lo que ocurre después. Muchos adultos mayores que pasan por una neumonía no recuperan completamente su nivel anterior. Pierden fuerza, pierden movilidad, pierden independencia. Algunos necesitan ayuda para tareas básicas que antes realizaban sin dificultad, y ese cambio puede ser permanente. Por eso, esta vacuna no es solo preventiva, es protectora de su estilo de vida. La vacuna contra el neumococo, diseñada para proteger contra las bacterias más comunes que causan neumonía. Hoy existen versiones más actualizadas, como PCV20 o PCV15, que ofrecen una cobertura más amplia y duradera,
Y el proceso es relativamente simple. En muchos casos, una sola dosis es suficiente, o un esquema específico dependiendo de su historial, pero debe ser personalizado, especialmente si usted tiene condiciones como enfermedad pulmonar crónica, problemas cardíacos, diabetes o antecedentes de tabaquismo, porque en estos casos el riesgo es mayor. Algunas personas dudan, piensan, casi nunca me enfermo, o si pasa, lo trataré. Pero la neumonía no suele dar tiempo. Cuando los síntomas se vuelven evidentes, el cuerpo ya está bajo una gran carga, falta de aire, dolor en el pecho, confusión, y en ese punto la recuperación es más difícil. Por eso, la prevención aquí no es solo más fácil, es más segura. Una conversación con su médico, una decisión informada, y puede reducir de forma significativa el riesgo de una situación que podría cambiar su vida, porque evitar una hospitalización no es solo evitar una enfermedad, es proteger su energía, su movilidad y su independencia. Y aunque proteger los pulmones es fundamental, hay otra infección que aparece cada año, que muchas personas subestiman y que, en adultos mayores, puede tener consecuencias serias si no se maneja correctamente. La gripe. Vamos a verla. Número 1. Vacuna contra la gripe, pero en la forma correcta. Cada año, muchas personas dicen lo mismo. Es solo una gripe. Y cada año, muchas de ellas terminan en el hospital por esa misma razón. Después de los 60 años, el cuerpo ya no responde igual a los virus respiratorios. Lo que antes era unos días de descanso, ahora puede desencadenar una serie de complicaciones, problemas pulmonares, descompensación cardíaca, caídas de energía importantes, incluso confusión o deterioro cognitivo temporal. Y aquí está el punto clave. No todas las vacunas contra la gripe son iguales. La versión estándar, la que se administra a adultos más jóvenes, no siempre es suficiente para un sistema inmunológico envejecido. Por eso, hoy en día se recomiendan versiones específicas para adultos mayores, vacunas de dosis alta o vacunas con adyuvantes, diseñadas para generar una respuesta inmunológica más fuerte, más adecuada para esta etapa de la vida. He visto pacientes que me dicen, me puse la vacuna, así que estoy protegido. Pero semanas después presentan síntomas severos, y el problema no fue que hicieran algo mal, sino que no recibieron la versión que su cuerpo necesitaba, y los riesgos son reales. En adultos mayores, la gripe puede llevar a neumonía, a empeorar condiciones cardíacas, a hospitalizaciones que requieren semanas de recuperación y, en algunos casos, a una pérdida de independencia que no se recupera completamente. Hay otro factor importante: el momento. Vacunarse demasiado temprano puede hacer que la protección disminuya cuando el virus circula con mayor intensidad. Vacunarse demasiado tarde puede dejarlo expuesto. Por eso, la mayoría de los especialistas recomienda hacerlo entre septiembre y octubre, para mantener una protección adecuada durante toda la temporada. Y hay algo muy simple que puede marcar una gran diferencia. Cuando vaya a vacunarse, no acepte automáticamente lo que le ofrecen. Haga una pregunta directa. ¿Esta es la vacuna de dosis alta o la versión para adultos mayores? Esa pequeña diferencia
puede cambiar el nivel de protección que su cuerpo logra desarrollar, porque en esta etapa de la vida, la prevención no es solo evitar una enfermedad, es proteger su capacidad de recuperarse, su energía y su independencia. Y si observa todo lo que hemos visto hasta ahora, hay un patrón claro. No se trata de evitar vacunas, se trata de elegir bien, de hacerlo en el momento adecuado y con el tipo correcto, porque una decisión bien tomada hoy puede influir en cómo vive los próximos años, y eso es lo que quiero que vea ahora con más claridad. Después de todo lo que hemos visto, hay una idea que quiero que recuerde. Las vacunas no son simplemente buenas o malas, son herramientas. Y como cualquier herramienta, su efecto depende de cómo, cuándo y para quién se utilizan. Después de los 60 años, su cuerpo cambia, su sistema inmunológico ya no responde igual, es más sensible, más selectivo y también más vulnerable a decisiones que antes parecían simples. Por eso, lo que funcionaba a los 40 no siempre es lo adecuado hoy. Y aquí es donde muchas personas cometen un error: pensar que más es mejor, más vacunas, más refuerzos, más intervenciones. Pero la realidad es distinta. Después de cierta edad, la precisión es más importante que la cantidad. Elegir la vacuna correcta, en el momento correcto, y según su situación actual. Eso es lo que marca la diferencia, porque una decisión equivocada puede dejarlo con más fatiga, más debilidad y una recuperación más lenta, pero una decisión bien tomada puede proteger algo mucho más valioso que su salud, su independencia, su energía diaria, su capacidad de vivir sin limitaciones innecesarias. Piense en los próximos años, en cómo quiere sentirse, en cómo quiere moverse, en la libertad de disfrutar su vida sin preocuparse por enfermedades prevenibles. Ese futuro no depende solo del tiempo, depende de las decisiones que tome hoy. Por eso, a partir de ahora, no actúe en automático. Haga una pausa, pregunte, entienda. Antes de cada vacuna, asegúrese de que tenga un propósito claro, un beneficio real y un momento adecuado para su cuerpo, porque su sistema inmunológico no es una máquina que puede actualizarse sin límite, es un sistema que necesita equilibrio y respeto. Si este contenido le ha resultado útil, compártalo con alguien que también quiera tomar decisiones más informadas sobre su salud. Y si desea seguir aprendiendo de forma clara, práctica y segura, puede suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Y recuerde, una decisión informada hoy puede proteger su libertad mañana.